Beata es Virgo Maria, quem Dominum portasti, Creatorem mundi, genuisti qui te feci, et in aeternum permanes Virgo. Ora pro nobis Dominum Iesum Christum. Eructa vicor meum verbum bonum, dico ego per mea Regi, beata es Virgo Maria, quem Dominum portasti, Creatorem mundi, genuisti qui te feci, et in aeternum permanes Virgo. Ora pro nobis Dominum Iesum Christum. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pater noster qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus nunc et in hora mortis nostri. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus nunc et in hora mortis nostri. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus nunc et in hora mortis nostri. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nun et semper et in saecula saeculorum. Amen. A te elevavi oculos meos, quo habitas in celis, ecce sicut oculi servorum in manibus Dominorum suorum, sicut oculi ancilli manibus Domini sue, ita oculi nostri ad Dominum Deo nostri, doni miserator nostri. Miserere nostri, Domine, miserere nostri, quia multum replete sumo despectione, quia multum replete anima nostra, o proprio in abundantibus et specius superbis. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nun et semper et in saecula saeculorum. Amen. Sancte Michael, Arcangelo, defendenos in prelio contra nequitia et insia diabolis te presidium, impere ile Deo supplicamus tuque principice celesti, Sataneus que spiritu malignus, que perdizione animae per vaganto di mundo divina virtute in inferno detrude. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Este video tiene como objetivo continuar con la catequesis del Padre José Manuel. Me alegra que estén mirando el video. Dios les dé la gracia de mirarlo hasta el final. Vamos a la traducción de la antífona. ¿Por qué se canta esta antífona a la Santísima Virgen? Porque les he repetido que en el Lucas 1:48 la Virgen Santísima dice que bienaventurada me llamarán todas las generaciones. Pues por eso se le canta esta antífona, Beata et Virgo María, que fue compuesta en el siglo XIV en la Catedral de Chartres. Dice: bienaventurada es Virgen María, porque al Señor portaste, creador del mundo, procreaste a aquel que te hizo, y para siempre permanece virgen. Ruega por nosotros al Señor Jesucristo. Exhaló mi corazón la palabra buena, dedico yo mis obras al Rey. Y repitió: bienaventurada es Virgen María, porque al Señor portaste, creador del mundo, procreaste a aquel que te hizo, y para siempre permanece virgen. Ruega por nosotros al Señor Jesucristo. Esa es la antífona a la Santísima Virgen María, como un acto de alabanza a Nuestra Señora, que ella misma lo pide. El Salmo 122, que habla sobre la angustia del alma que estamos viviendo nosotros por la destrucción de nuestra Madre la Iglesia, asfixiada, ultrajada, vejada en todo lo que
se pueda llegar a imaginar. Ni siquiera la imaginación, como se dice, queda corta a todo el desastre que está viviendo la iglesia. A te elevado óculos meos que habitas sinceri, ¿se acuerda? El Salmo 122. Yo levanto a vos mis ojos, a vos que habitas en los cielos, como los ojos de los siervos están fijos en las manos de sus señores, como los ojos de la esclava lo están en las manos de su señora, así están fijos nuestros ojos en el Señor Dios nuestro hasta que se apiade de nosotros. Miserere nostri Domini, quiere decir piedad de nosotros, Señor, piedad de nosotros que estamos ya muy llenos de oprobio. Nuestra alma se abrevó ya con el exceso del desprecio de los ricos y la irrisión de los soberbios. Profanación, blasfemia, herejía, satanismo, todo lo que ustedes quieran imaginarse es lo que abunda por todas partes, y la fe católica destruyéndola, asfixiándola, asesinándola. El dolor que me da a mí de saber que otra vez profanaron el sepulcro de San Pedro. Me preguntaba alguien, pero ¿sí será que ahí estará San Pedro? Bueno, pues eso sí es una profanación si está San Pedro, si allá el sepulcro, perdón, los huesos, pero si ya no están las reliquias de San Pedro, de todas maneras simbólicamente significa hundimiento de la fe católica, porque ¿qué quiere decir? Que están irrespetando los paganos todo lo que tiene que ver con nuestra fe católica. Pido disculpas porque la Santa Misa de ayer, domingo 9 de febrero, se demoró en subió muy tarde porque es que, no sé, se demora muchísimo en avanzar, y antes, o sea, es un problema de verdad, pero bueno, ofrecerle a Dios. Entonces, acuérdese por qué tenemos que retener la doctrina y defenderla con garras y con uñas. Porque acuérdense que San Pablo en la primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4, acuérdense en latín que se lo he leído. Qui omnes homines vult salvo fieri, et agnition in veritate venire. Que todos los hombres sean salvos, llegando al conocimiento de la verdad. ¿Y cómo van a llegar al conocimiento de la verdad si la cátedra de la verdad está contaminada de putrefacción y de satanismo? Entonces tenemos que nosotros, como bautizados, tener que defender nuestra santísima fe y, como digo, con ganas, con garras y con uñas, y transmitirla, el legado, a nuestros seres que están cerca. Pues hay que predicar, y si no hacen caso, ya eso es problema de ellos. Cumplamos nosotros nuestra misión de testimonio. Nos vamos entonces a ver si terminamos los mandamientos de la Divina Majestad hoy, porque estamos, como dice, quedados. Entonces yo voy a hacer un poquito rápido. Siempre la gente dice que yo hablo muy rápido, pero es que toca. No se trata de hablar pasito, se trata de la intención, aunque se haga de agradar a nuestro Señor. Octavo mandamiento: no levantar falsos testimonios ni mentir. Hay un cuadro sinóptico que dice deberes relativos a la fama que se quebranta por pecados de pensamiento, de palabra, o sea, la detracción, sí, juicio temerario, sospecha temeraria, murmuración, calumnia, diversos casos, su gravedad, causas excusantes, obligación del detractor, chisme, falso testimonio. Deberes relativos a la verdad, de la mentira, de la ocultación de la verdad, restricción mental, revelación de los secretos. Deberes relativos al honor, la contumelia, nuestro buen nombre, cuidado de las lenguas. El octavo mandamiento nos prohíbe directamente la mentira y el testimonio falso, que viene a ser una mentira en nuestros juicios sobre el prójimo. B, indirectamente todo lo que puede dañarlo en su reputación y su honor. Este mandamiento comprende 3 clases de deberes: deberes relativos a la verdad, a la fama, al honor del prójimo. Capítulo primero, deberes relativos a la fama del prójimo. ¿Qué es la fama? ¿Cómo se quebranta? Por fama o reputación se entiende la buena opinión que el público tiene de una persona. Después de la vida no hay para el hombre bien nacido bien más importante que la reputación. La reputación se puede quebrantar o de pensamiento por el juicio o sospecha temerarios, o de palabra por la detracción, chisme y falso testimonio.
Esto es así de radical cuando hay personas que tienen de verdad educación y temor de Dios. Pero hoy en día que la gente da la palabra y no la cumple nunca porque no se respetan ni ellos mismos, pues realmente lo que piensen de uno, yo personalmente me tiene sin cuidado, porque es gente que no vale la pena, es pura bagazo. Pecados de pensamiento, el juicio y la sospecha temerarios. Juicio temerario es tener como cierto un pecado del prójimo sin motivo suficiente. Sospecha temeraria es inclinarse a tener como cierto un pecado del prójimo sin motivo suficiente. Nótese, en el juicio uno afirma como cierto el pecado del prójimo, en la sospecha solamente lo supone como probable. El juicio y la sospecha para que sean pecados deben ser temerarios, esto es sin motivo suficiente. Si hay motivos, dejan de ser temerarios. Con mucha frecuencia hay motivos suficientes para la sospecha, pero no para el juicio. En este caso, si uno se contenta con sospechar sin afirmar como cierto, no comete pecado. El juicio y la sospecha temerarios son pecados de pensamiento si se revelan sin causa justa a otra persona. Hay un pecado nuevo de detracción, se llama. Puede ser motivo suficiente para que el juicio o la sospecha no sean temerarios el dictamen de una persona prudente y bien informada. Es muy frecuente en personas delicadas de conciencia creerse reos de juicio temerario cuando únicamente hay sospecha, que muchas veces no es temeraria ni pecado porque hay motivos para esto. En estos casos debe tomarse una doble precaución a no afirmar las cosas como ciertas, sino contentarse con sospechar, a menos que haya motivos moralmente ciertos. No revelar esas sospechas, sino cuando es necesario, por ejemplo, para prevenir un mal, averiguar una falta, etc. Y hacerlo con todo caso, con prudencia y caridad. ¿Qué pecados son? El juicio temerario es de suyo pecado mortal contra la caridad que nos manda obrar con las demás como quisiéramos que obren con nosotros. Contra la justicia, pues despojamos temerariamente al prójimo de su fama. Cristo nos recomienda expresamente: no juzguéis, no seréis juzgados, no condenéis, no seréis condenados. Lucas 6:37. Excusa de mortal, la poca importancia de la cosa juzgada y la falta de plena advertencia. Sospecha temeraria es ordinariamente venial porque no es un acto firme ni despoja propiamente al prójimo de su fama. Llega a mortal si es gravemente injuriosa, por ejemplo, juzgar a un sacerdote como hereje o ladrón, etc., sin serlo. La causa del juicio y sospecha temerario son las precipitaciones que nos llevan a juzgar sin examinar, la malicia de nuestro corazón, inclinado a juzgar fácilmente mal de los otros, nuestro orgullo que busca en las debilidades de los demás el modo de elevarse, la sospecha de los superiores, padres de familia, etc., acerca de sus inferiores no son pecados, pues generalmente hay motivo para ellas y no se pueden ejercitar la vigilancia sin una prudente sospecha. También nos está permitida esa prudente sospecha cuando se trata de gente desconocida. Advirtamos sí que en todo este caso la sospecha debe ir acompañada de discreción. Hoy en día que la gente con ese humanismo, no toda la gente es buena, no. Hay gente mala y hay gente poseída del diablo y bien re mala, y uno tiene que estar pues vigilante. Pecados de palabra, la detracción. Detracción es la difamación injusta del prójimo. Se ejecuta de dos maneras, por la murmuración y la calumnia. La calumnia la imputa al prójimo pecados falsos. La murmuración pecados verdaderos pero ocultos. Difamación viene de difamar, quitar la fama. Detracción viene de traer, quitar, y tiene el mismo sentido. Se dice difamación injusta porque, como veremos, hay ocasiones en que es permitido revelar los defectos y secretos del prójimo. Murmuración y calumnia.
La murmuración consiste en revelar sin justo motivo los defectos o faltas secretas del prójimo. Se dice faltas secretas, en efecto, una falta pública le quita al prójimo el derecho y a su fama, pero conserva este derecho mientras sus faltas se mantengan ocultas. La murmuración puede ser por palabra o por escrito, aún por señas o por un silencio de aprobación a lo que se dice en contra del prójimo. A su vez, la murmuración de palabra puede verificarse en formas diversas, manifestando el defecto o falta oculta del prójimo, interpretando a mala parte sus acciones, negando sus sus buenas cualidades, disminuyendo sus méritos, elogiándolo con restricciones maliciosas, etc. La calumnia consiste en imputar al prójimo defectos que no tiene o faltas que no ha cometido. Se comete también este pecado exagerando notablemente los defectos verdaderos del prójimo. Cuando un pecado es público, una falta llega a ser pública de tres maneras. Primero, cuando recae sobre ella sentencia de condenatoria del juez. Segundo, cuando fue cometida delante de muchas personas. Tercero, cuando cometida en oculto ha llegado a ser del dominio general. En todos tres casos, el prójimo pierde el derecho a la fama. En el primero, la autoridad la priva de ella. En el segundo, el mismo se priva. Y en el tercero, lo priva el público. En general, es muy difícil saber cuándo una falta que se cometió en oculto ha llegado a ser del dominio público, y en caso de duda de si es o no pública, tenemos obligación de no seguirla divulgando. Dicen los autores que una falta se reputa pública si en un pueblo pequeño la conocen 30 personas, o en una ciudad 100 personas, o en una comunidad de 30 personas unas 7, pero estos datos en la mayoría de los casos son muy difíciles de averiguar. Cuando se trata de faltas que se cometieron ocultamente, es fácil pecar, si no directamente contra la justicia, al menos contra la caridad, pues no es caritativo divulgar más y más las faltas cometidas ocultamente sobre pretexto de que ya no son conocidas, porque ya son conocidas. Las personas de espíritu cristiano tienen como norma estas palabras de la Escritura Sagrada que dice: ¿oíste alguna palabra contra tu prójimo? Sepúltala en tu pecho. Eclesiástico 19:10. Esta reflexión cobra mayor valor cuando se piensa que las murmuraciones se suelen ir aumentando de boca en boca y los hechos llegan a divulgarse por completo. Se pega también cuando se revela una falta por odio o mala voluntad, o en contra de la persona que la cometió, lo que es muy frecuente. Lo más sabio es mirarse uno mismo y darse cuenta que uno también tiene, como dicen vulgarmente, rabo de paja. Por lo tanto, hay que ser más bien caritativo y tratar a los demás con caridad, porque nosotros no somos ningunas peritas en dulce. ¿A quiénes se extiende la detracción? No es lícito murmurar de una persona ya muerta, porque también tiene derecho a la fama. El pecado es menos grave por ser menor el daño causado, pero puede llegar a ser pecado mortal. No es lícito divulgar un pecado donde no es conocido, porque en ese lugar el prójimo goza de su fama. Sin embargo, se puede divulgar si se trata de un crimen que haga peligrar a otra persona, por ejemplo, un ratero. Si das las circunstancias de lugares y personas, uno sabe que necesariamente se ha de divulgar el hecho, si el prójimo se vio condenado por sentencia del juez. Tampoco es lícito divulgar un crimen cuando ha habido enmienda y se ha olvidado, porque el derecho a la fama revive. Murmurar sin nombrar personas es pecado si uno narra la falta con particularidades que equivalgan a nombrarla. Prestar oído a la murmuración. Los que prestan oídos a las murmuraciones evidentemente pecan, porque son causa de ella. No habría murmuradores si no hubiera quien los escuchase con gusto. Pecan oyendo la murmuración los que, pudiendo, no lo impiden, y más si deben impedirla por ser superiores. Los que la escuchan con gusto, los que toman parte en preguntas o señales de asentimiento. En el último caso se induce eficazmente a la murmuración,
y uno está obligado a la restitución como cooperador formal a la injusticia. Revelar una cosa como vida de otros. Quien revela una cosa como vida de otros peca sin duda, pues causa daño a la fama del prójimo. Es muy común el malicioso error de que solo comete pecado quien primero divulga la falta del prójimo, como si los demás que siguen divulgándolo no contribuyeran también eficazmente a perjudicar su fama. Revelar una falta grave como vida de otra persona es pecado grave si uno prevé que los oyentes van a creer, sea porque afirme lo que oyó la persona que le merece crédito, sea por la malicia y ligereza de los que lo escuchan. De otra suerte es venial. Hay que tener en cuenta que esta malicia y ligereza de admitir el mal del prójimo es hierba que nace en todas partes. Es increíble la facilidad con que admitimos los pecados y defectos ajenos sin examinar las cosas, condenando hacia el prójimo sin haberlo siquiera escuchado. Gente que no sabe ni el nombre de otra persona y sin embargo saben toda la historia moral de esa persona y todos los crímenes. Es terrible la lengua viperina que hay, gente malvada que le gusta destruir las honras de los demás. Gravedad de la detracción. La detracción, ya sea calumnia, ya murmuración, es de suyo pecado grave porque va contra la buena fama del prójimo, bien más estimable que el dinero. Más excusan de pecado mortal ya la poca importancia del mal que se revela, ya la inadvertencia con que se hace. La calumnia y la murmuración son pecados contra la caridad y la justicia. Contra la caridad, pues se hace un mal al prójimo, contra la justicia porque se le priva de bien al cual tiene derecho, como es la buena fama. El hombre tiene derecho estricto a su fama, ya sea esta verdadera, ya supuesta. Esto es viciada por un defecto secreto. La razón es que el hombre necesita de ella para el desarrollo de la mayor parte de sus actividades legítimas. Hay, sin embargo, esta diferencia, que la fama verdadera nunca se puede arrebatar al prójimo atribuyéndole una cosa falsa. En cambio, algunas veces hay derecho de privarlo de la fama aparente, revelando un defecto verdadero y oculto. Hay murmuraciones que, sin ir directamente contra la fama, quebrantan, sin embargo, gravemente la caridad. Por ejemplo, cuando revelan un defecto natural del prójimo y que no le causa daño en su reputación, pero sí grave contrariedad y tristeza. Por ejemplo, revelar que una persona notable es hijo natural, donde es tenido por legítimo. Revelar graves tachas de sus padres o hermanos. Narrar algún asunto afrentoso, humillante para ella. Por ejemplo, que su papá era ladrón. Como lo vemos, la virtud de la caridad se extiende mucho más que la virtud de la justicia, y muchas cosas que no estamos obligados a callar por deber de justicia, debemos callarlas por deber de caridad. ¿Cómo se mide? La gravedad del pecado de detracción se mide por la gravedad del daño que causa. Ahora bien, dicha gravedad del daño depende de tres circunstancias. A, de gravedad de defecto, que se narra ordinariamente la manifestación de un defecto grave daña notablemente la fama del prójimo, y la de uno leve la daña levemente. B, de la condición del murmurador. Una persona autorizada y prudente causa más daño al murmurar que otra ligera y charlatana chismosa. De la condición del difamado. Esto es, la fama de que goce y la dignidad que está investido. En efecto, una persona de fama íntegra y de dignidad sufre mayor detrimento. Algunos vicios son tan frecuentes en ciertas clases sociales que cuando se le atribuyen no llegan a causar daño en fama. Por ejemplo, decir de un joven mundano que se tomó unos tragos. En cambio, un vicio de menor importancia puede difamar gravemente a una persona de prestigio y dignidad. Suelen grabar la malicia de este pecado otras dos circunstancias. Este pecado está más grave
cuando mayor sea el número de personas delante de las cuales se murmura. Cuanto mayor malicia hay en el fin que el murmurador se propone. Aquí hay que tener en cuenta también que hay gente que le encanta ultrajar a los demás y sacarle los defectos y los pecados, pero ellos no se miran, y resulta que si miraran solamente para atrás, encontrarían a la madre cometiendo el mismo o peor pecado, al padre el mismo o peor pecado, el hermano el mismo o peor pecado, el sobrino el mismo o peor pecado. Pero como ellos quieren mantenerse en el pedestal de santidad, pues no solamente lo que les encanta es hacer sentir a los demás malos y criminales, mientras ellos se pavonean en nebulosas de santidad. Eso se llama fariseísmo, eso es pura hipocresía vulgar, y por eso ahí cabe, como lo dice el Señor, no juzguéis para que no seáis juzgados, y por eso mira la paja que tiene en el ojo y no mire, no mire, ¿cómo es? Mira primero tu ojo y no mira el ojo del prójimo. O sea, no tenemos que, mejor no juzgar a nadie, ni andar murmurando de nadie, que con eso ganamos más que andar exponiéndonos a caer en ser eso, unos detractores, unos murmuradores que no edifican para nada. ¿De qué le sirve a una vecina contar los pecados de la otra vecina o de otro vecino? ¿Con eso va a cambiar? No, lo que hace es agrandar más el pecado sobre el mundo. Especie de pecado. La murmuración y la calumnia no son pecados de diversas especies, porque uno y otro quebrantan un mismo bien, la fama del prójimo. En consecuencia, ordinariamente basta de la confesión acusar que hubo detracción. Tampoco hay necesidad de decir la materia de la murmuración. Por ejemplo, si se dijo de uno que fuera ladrón o perjuro, pues la fama es una sola. La calumnia tiene mayor malicia, y ya que envuelve una mentira dañosa, porque en ella no cabe la buena fe ni la necesidad. Nunca podemos levantar un crimen falso a nuestro prójimo. En cambio, a veces es permitido, aún necesario, revelar sus defectos verdaderos. Conviene declarar en la confesión si se pecó por murmuración o por calumnia, porque como lo veremos luego, es diferente en ambos casos el modo como se debe restituir al prójimo la fama. Causas que excusan. Es lícito revelar los defectos verdaderos del prójimo cuando está de por medio, primero, el bien público, cuando se trata de evitar un peligro general, por ejemplo, una rebelión, un grave escándalo, una ley injusta, etc. Por esta causa tienen los periodistas derecho de revelar los graves defectos de los candidatos indignos, y los historiadores ciertos crímenes o faltas ocultas cuando hay temor de que otros las aumenten y causen mayor mal. El bien privado del delincuente, por ejemplo, si se revela su falta a quien puede corregirlo. B, del que revela, por ejemplo, para pedir socorro o consejo de un asunto de cuidado o para justificarse de un cargo injusto. Por este mismo motivo podemos contar a un amigo la injuria que otro cometió con nosotros en busca de desahogo y consuelo de tercera persona para liberarnos de un prejuicio. Así, cuando se trata de conferir un oficio, de contraer matrimonio, de buscar médico, abogado, maestro, etcétera, ha de hacer un negocio, puede la persona a quien corresponde manifestar los defectos ocultos del prójimo, si al hacerlo puede prevenir un grave daño. En estos casos la difamación no es injusta, porque el derecho a la fama cede a un derecho superior. Debe ser, si lo más posible, obrar con moderación y prudencia. Es necesario que el mal que se trata de evitar sea mayor que el que se hace a la persona cuyos defectos se revelan, y también no revelar sino lo que consta con certeza y es necesario para evitar dicho mal. Obligaciones del detractor. El detractor en general está obligado a reparar la fama injustamente quitada, a reparar los daños causados por la detracción. Obligación personal. Es real y pasa a los herederos. El calumniador en particular está obligado a retractar su calumnia, aún con menoscabo de su propia fama. El murmurador no puede propiamente retractar sus palabras, pues
dijo la verdad, pero está obligado a restituir la fama del mejor modo posible, por ejemplo, alabando o honrando al que perjudicó con la murmuración. Puede también el murmurador reparar el daño según las causas, justificando al menos o excusando el proceder de la persona difamada, diciendo que no tenía certeza de lo que dijo, que solo le constaba a oídas, etcétera, etcétera, manifestando que habló injusta e inconscientemente e inconsideradamente. El que inadvertidamente o sin advertencia plena revela una falta grave del prójimo está obligado a devolverle la fama si puede hacerlo sin grave inconveniente. Si descuida esta obligación, peca gravemente contra la caridad, pues no obliga a impedir el mal del prójimo cuando podemos sin grave tropiezo, pero no está obligado al menos mortalmente a la reparación de los perjuicios que pudo causarle, porque la injusticia que cometió no fue gravemente culpable. ¿Cuándo cesa esta obligación? Cesa la obligación de restituir la fama por estas causas. Primero, si de hecho no se siguió infamia porque los oyentes no creyeron. Segundo, si la fama ya se recuperó, por ejemplo, por sentencia del juez o porque la calumnia ya se olvidó. Tercero, si la restitución de la fama se hace moral o físicamente imposible. Por ejemplo, si la falta ya se hizo pública, si no puede reparar sino con peligro de su vida, y si es posible evitarse con los que oyeron la detracción. Por ejemplo, decir que de una comida fea que está buena, pensando interiormente para mortificarse. La restricción mental y el equívoco son determinables si por alguna circunstancia se pueden determinar su sentido. Indeterminables si ello es imposible. Ejemplo, la restricción determinada: no tengo dinero para darle a usted, no estoy informado para contarle a usted, no está en casa para salirle a usted. De restricción indeterminable, un criado que al ser preguntado si fue a misa conteste: sí fui, sobreentendiendo el domingo pasado. Su licitud: hay casos en que la restricción mental y el equívoco pueden usarse, hay otros en que debe usarse y otros, en fin, que no pueden usarse. Pueden usarse cuando hay causa justa, por ejemplo, para liberarse de un peligro o molestia, pues el bien común exige que haya en estos casos un modo de ocultar la verdad. Es necesario sí que sean determinables en alguna forma, porque porque de otra manera se convertiría en verdadera mentira. Deben usarse cuando hay obligación de guardar un secreto. No pueden usarse en los siguientes casos: en la confesión, en los contratos onerosos como en las compras, ventas, arriendos, etc. Cuando el juez o el superior interrogan legítimamente. El juez interroga legítimamente cuando lo hace cumpliendo las condiciones indicadas en la ley, que es contrato honoroso. Esto está como larguito para terminar. Vamos a terminar este mandamiento. Revelación de secretos. Secreto es todo aquello porque por su naturaleza o por su especial promesa o compromiso estamos obligados a mantener oculto. El secreto es natural cuando deriva de la naturaleza misma del asunto, como quien conoce una grave falta del prójimo. Prometido cuando después de conocerlo hacemos promesa de no revelarlo. Confiado cuando antes de que se nos manifieste hacemos pacto o compromiso de no revelarlo. Este compromiso puede ser expreso o tácito. Este último existe en las consultas hechas por razón de su oficio a un abogado, médico, párroco, juez, consejero oficial, etc. y se llama secreto profesional. Existe además el secreto sacramental, mucho más rígido que todos los demás, del cual hablaremos al estudiar la confesión. Obligaciones. Respecto a los secretos, tenemos obligación de no explorarlos, de no utilizarlos injustamente y de no revelarlos. No es lícito explorar secretos ajenos, así es pecado escuchar ocultamente, abrir cartas ajenas, presionar y seducir a los criados para que revelen secretos,
o quedarse detrás de las puertas escuchando. Qué cosa tan grotesca y tan vulgar me parece de gente que se quede escuchando detrás de las puertas, o gente que por el teléfono se queda escuchando, se despide de la llamada y quedan pendiente de la llamada y escuchando a ver qué habla la otra persona. ¿De qué espera? ¿Que le echen flores? Pues que hablen suciedades. Si hablaron de Cristo nuestro Señor, ¿qué tiene de malo que hablen de nosotros cosas malas? Entonces, ¿para qué nos ponemos a escuchar esos chismes? Eso es propio de gente baja, de gente que no tiene absolutamente ni el más mínimo residuo de educación. No es lícito explorar secretos ajenos, así es pecado escuchar ocultamente. Bueno, ya, leer cartas ajenas es pecado mortal de suyo. Se exceptúa cuando el dueño consiente, cuando se presume que no hay en ellas secretos de importancia o se dejan de leer si alguno se descubre. Cuando se trata de evitar un mal público de un tercero, cuando se hace por inadvertencia o inconsideración. No es lícito utilizar secretos injustamente averiguados, pues cualquier daño que se siga al dueño del secreto es continuar la injusticia. Así, quien abre una carta y averigua que hay una vacante no puede anticiparse a otro para pedirla. Igualmente, no es lícito valerse del secreto confiado en utilidad propia o ajena contra la voluntad razonable del que lo confía. Así, un abogado consultado por un comerciante que va a quebrar no puede avisar a su hermano para que retire su capital. Tampoco es lícito revelar los secretos, lo que entramos a estudiar. Obligación del secreto. La obligación de guardar un secreto obliga diversamente. Si es un secreto natural, obliga por justicia y por caridad, y bajo pecado mortal o venial, según el daño o la tristeza causada al prójimo, sean graves o leves. Si es un secreto prometido, generalmente no obliga sino fidelidad. Sin embargo, obliga también en justicia cuando se convierte en secreto natural por naturaleza del hecho. El secreto confiado siempre obliga por justicia y es el más grave de todos, sobre todo si se trata de secreto profesional. La obligación de guardar un secreto cesa cuando el hecho ha llegado a ser público, cuando legítimamente se presume la licencia del que confió el secreto, por ejemplo, para librarlo de un mal grave, cuando se trata de alejar un grave mal público. Nótese lo siguiente: la obligación del secreto natural y del prometido cesa cuando no se pueden guardar sin notable inconveniente personal. La del secreto confiado es más estricta y no cesa sino cuando se trata de alejar un grave daño público de una tercero inocente o del que confió o recibió el secreto. Igualmente, la obligación del secreto prometido cesa cuando interroga el juez o el legítimo superior, pero no la del secreto confiado. Quien revela un secreto a una persona prudente y callada exigiéndole el mismo secreto no peca gravemente por lo general. No comete pecado ninguno si no le hace pedir consejo o consuelo. Si lo hace por pedir consejo o consuelo. En esto hay que atender ya a la gravedad del secreto, ya a la índole de la persona a quien se confía. Cuando se trata de un secreto cometido no se puede revelar ni a una sola persona si esa fue la condición para revelarlo. Bienes relativos al honor. Honor en el testimonio exterior de aprecio que debemos al prójimo en virtud de la dignidad natural. Todo hombre tiene derecho al aprecio de sus semejantes, aprecio significado al menos por la abstención de acto de desprecio, de todo acto de desprecio. En virtud de una excelencia superior, algunas personas tienen derecho a nuestros especiales aprecios. Se peca contra el honor debido al prójimo cuando se injuria en su misma presencia con palabras o acciones. Este pecado se llama ultraje o contumelia. Con palabras cuando se dirigen insultos, desprecios, maldiciones, burlas ofensivas, etc. Por acciones, por ejemplo, con gestos de mofa, escupiéndole la cara, qué bárbaro, con silbos, risas de desprecio, etc. A veces la injuria es puramente negativa cuando se niega al prójimo las muestras de estimación que son debidas.
Ustedes saben que no somos monedita de oro para caerle bien a todos, pero por caridad tenemos que tragarnos lo que no nos gusta a los demás y tratarlos en lo posible por amor a Cristo, como si nos cayeran bien. Gravedad de la injuria o contumelia. La contumelia es pecado grave más que la misma detracción. Su gravedad se mide por la dignidad del ofendido. Una injuria leve en sí puede ser grave si se dirige a una persona honorable, por el grado de ofensa y malicia que envuelve a la injuria. ¿En qué ofendió a otro? El que ofendió a otros en su honor debe reparar la injuria de modo público si la injuria fue pública. La reparación es diferente según la condición de las personas. El superior le repara por señales de benevolencia, el igual por excusas sinceras, al inferior por demanda de perdón. Cesa esta obligación por perdón del ofendido, por venganza tomada, por pena infligida al ofensor. Cuidado de la lengua, nuestro buen nombre. Debemos refrenar con esmero nuestra lengua, dice Santiago. La lengua es más difícil de reprimir y llena de veneno mortal. Es pequeña, pero de tremendo alcance. Ved que una chispa basta para incendiar una gran selva. Santiago 3:5. Hemos de cuidar de nuestro buen nombre, honor y reputación en cuanto lo exija la gloria de Dios, la edificación del prójimo y los deberes de Estado. 9º y 10º mandamiento. Vamos a terminar ya. No desear la mujer del prójimo, no codiciar los bienes ajenos. ¿Qué nos prohíben? El 6º y 7º mandamiento, Dios prohíbe los actos exteriores contra la castidad y los bienes del prójimo. En el 9º y el 10º, Dios prohíbe la acción interior, o sea, el deseo contra esos mismos bienes. Dios ha hecho prohibición especial de estos deseos porque son los que envuelven para el hombre mayor peligro de pecar. El deseo del bien ajeno es injusto cuando uno quiere adquirirlo por medios ilegítimos, como sería el hurto, el engaño, la rapiña. Cuando se desea al prójimo grave daño en sus bienes. Es grave o leve según sea grave o leve la injusticia que se desea. El deseo del bien ajeno, si no nace de móviles injustos, no es injusticia. Si no nace de la envidia, esto es, si no es de pesar del bien ajeno, mirándolo como mal propio, tampoco va contra la caridad. Generalmente, cuando se desea lo de los demás, está unido de matices de envidia, por eso más bien, pues no albergar estos deseos de poseerlo de los demás. Con esto terminamos, gracias a Dios, el tratado sobre los 10 mandamientos de la divina majestad de Dios nuestro Señor. Y si Dios nos da vida, empezamos con los mandamientos de la Santa Madre Iglesia en la próxima charla. He extendido porque la semana pasada no se hizo video sobre catequesis y tenemos que avanzar porque si no, pues nos va a llegar el día del juicio y no hemos todavía terminado el tratado. Espero que les sirva. Yo sé que nos sirve a todos porque nos refresca y nos insta a ser mejores por amor a Jesucristo y a la Inmaculada Virgen María y por exaltación de nuestra Santa Madre, la Iglesia Católica. Adiutorio nostro in nomine Domini, qui feci celum et terram, Dominum vobiscum et cum spiritu tuo, benedicam Domino Deo gratias, benedicat vos omnipotens misericordominus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amén. Que en todo Dios sea glorificado.